la primera pregunta a la que tenemos que responder es ¿qué son las técnicas extendidas? Las técnicas extendidas son toda forma de producir sonido en un instrumento, incluida la voz, de forma no convencional. Todo esto ya es un claro reflejo del cambio de pensamiento, un afán de búsqueda y de experimentación que surge como consecuencia de las nuevas formas de expresión artística durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Los objetivos fundamentales? Pues muy sencillo, ampliar los horizontes tanto en la técnica como en la técnica de los instrumentos. Los precursores de estas técnicas fueron principalmente Henry Cowell y John Cage. Bien sea introducir objetos en el interior del piano, tocar la caja de resonancia directamente con las manos o incluso utilizar el piano como instrumento de percusión, bien con las manos o con otros objetos. Estas serán algunas de las técnicas de las cuales iré hablando a continuación. El compositor y pianista Henry Cowell promovió de forma pionera este recurso armónico. Todos sabemos que un acorde se forma de 3 notas contiguas, pero si este acorde se excede en el número de notas que podemos tocar con los dedos de las manos, será necesario para su ejecución emplear bien o la mano entera o incluso el antebrazo. Esto no se hace con la intención de crear una nueva técnica en el piano, aunque después obviamente lleva eso, sino porque es la única manera posible de poder tocar semejantes acordes tan inmensos y tan grandes. Estos acordes son precisos y deben ser practicados para tocarlos con la calidad de sonido que requiere y además hacerlo con total naturalidad y precisión. A continuación os pondré un vídeo donde veremos cómo la pianista con la mano izquierda en un principio toca estos clústeres con la palma de la mano y luego pasará a hacerlo con todo el antebrazo entero. Además también os pondré una imagen donde os enseñaré cómo se representan los clústeres en las partituras. Ambas técnicas se tocan directamente sobre las cuerdas y, a no ser que el compositor haga una especificación explícita en la partitura, en la zona central, para conseguir así un sonido mucho más lleno y redondo. El pizzicato consiste en pellizcar o puntear una cuerda en el interior del piano, como haríamos en la guitarra, en el arpa o en el violonchelo. Salvo que el compositor haga alguna especificación,
se puede tocar con cualquier dedo y cualquiera de las cuerdas de la tecla. Lo más normal es utilizar o la yema o las uñas, y en ocasiones también incluso se pueden utilizar otros materiales como la púa. Para reconocer qué cuerda exacta tenemos que tocar en el interior del piano, podemos utilizar pegatinas puestas en los apagadores. Bien, podemos usar pegatinas de diferentes colores o directamente escribir el nombre de la nota en la pegatina. En las obras de Henry Cowell encontramos muchos ejemplos bajo la indicación de plucker o pitch. El glissando, del término francés glisser, que significa resbalar, deslizar, consiste en desplazar suavemente un dedo sobre las cuerdas del piano. La dificultad técnica de su ejecución es obtener un deslizamiento uniforme y una velocidad constante desde el comienzo hasta el final. Puede realizarse con un movimiento horizontal ascendente o descendente, y en ocasiones también se hace con la combinación de ambos. En el siguiente vídeo veremos cómo se realizan ambas técnicas, el pizzicato y el glissando. Además, si observamos la partitura, podremos observar cómo el compositor especifica muy claramente cómo quiere que se realicen los glissandos. Si son ascendentes, pondrá una flechita hacia arriba; si son descendentes, una flechita hacia abajo. Y además, irá escribiendo si quiere que se realice con la yema de los dedos o con la uña. Como bien indica su nombre, la siguiente técnica consiste en golpear las cuerdas con las yemas de los dedos, con las uñas, con la palma de la mano o bien con cualquier otro objeto que indique el compositor en la partitura. Se pueden conseguir resultados sonoros muy variados dependiendo de si se toca una sola cuerda o un clúster de varias cuerdas simultáneamente, o bien como si se emplea la técnica de martellato trémolo, que consiste en golpear dos o más cuerdas consecutivamente. Aunque en algunas partituras hay indicaciones precisas sobre cómo interpretar estas técnicas, en la mayoría de las ocasiones no se indica con qué presión e intensidad deben ser ejercidas por el intérprete, y simplemente aparecen bajo la siguiente indicación.
Consiste en ejercer presión sobre la cuerda para eliminar así su vibración y conseguir amortiguar o apagar el sonido que se producirá al tocar la nota correspondiente en el teclado. Con la técnica Mutes, el sonido comienza directamente apagado. El dedo se coloca en la cuerda previamente a tocar la nota. Con la técnica Dampen sucede todo lo contrario. El sonido inicial no se ve alterado. La cuerda se apaga una vez ha sido alterada. Para realizar ambas técnicas, el pianista coloca el dedo o la mano sobre la cuerda, entre las clavijas y los apagadores, que es donde se produce el sonido real de la tecla, y luego con la otra mano percute la tecla correspondiente. En ocasiones también se suelen utilizar otros materiales como las masillas adhesivas o aislantes térmicos, todo ello ya previamente colocado. Los compositores a menudo indican la distancia a la que se debe presionar la cuerda. Las técnicas de las que he hablado anteriormente no solo pueden realizarse con las distintas partes del cuerpo, sino que además podemos utilizar objetos. La lista de objetos que se pueden utilizar puede ser interminable. De hecho, los compositores experimentan incansablemente con ellos. Los más utilizados suelen ser las mazas, las baquetas, las hojas de papel, cadenas metálicas, gomas y cuñas de fieltro. Cada uno de estos elementos tienen unas características diferentes en la producción sonora. Aunque generalmente se utilizan indicaciones en las partituras y sobre los elementos que deben utilizar, los pictogramas pueden ser más útiles, ya que son universales e independientes del idioma. Son muy utilizados para tocar pizzicatos y glissandos en las cuerdas en lugar de los dedos. También se pueden utilizar muchos objetos a modo de púas, como tarjetas de crédito, reglas de madera. Con ellos se consiguen sonidos de mayor intensidad. Los plectros o púas generalmente tienen forma de triángulos. Están fabricados con plástico y con diferente grado de dureza. Las púas fabricadas con metal producen un sonido muchísimo más brillante, pero hacen que las cuerdas se desgasten con mayor facilidad. Debido al diseño de estos objetos, es mucho más fácil obtener un sonido controlado y definido que con los dedos. Estos accesorios, con los que se tocan muchos instrumentos de percusión, se pueden utilizar también para golpear o realizar acciones en diferentes partes del piano, en las cuerdas, en el bastidor, en la caja armónica. Dependiendo del material, de la forma y del tamaño, se obtiene todo un abanico de sonoridades en el instrumento.
Hojas de papel y cadenas metálicas son objetos que se pueden colocar sobre las cuerdas en un momento concreto de la ejecución para conseguir resonancias metálicas, zumbido y un sonido similar al de clave. Un efecto diferente sería lanzar estos pequeños objetos sobre las cuerdas para obtener un sonido en el momento del choque. Algunos de estos pequeños objetos pueden ser tornillos y clavos. Es una técnica inventada por Curtis Smith en su obra Rhapsody, en la que se utilizan filamentos de nylon a la manera de los pelos del arco de los instrumentos de cuerda. Estos arcos se colocan estratégicamente en las cuerdas antes de empezar la obra, para ser utilizados en un orden particular durante la interpretación. Cogiendo los extremos con ambas manos, el pianista tira de los filamentos rozando las cuerdas para producir sonidos similares a los del violín. A lo largo del siglo XX, el uso de objetos para manipular las cuerdas del piano ha tenido un gran desarrollo y continúa teniéndolo a lo largo del siglo XXI. Además de todos los objetos mencionados anteriormente, se utiliza otra gran variedad, tales como vaso de cristal, globos, canicas, cuchillos, tenedores, pelotas de ping-pong. Además, hoy en día el intérprete puede trabajar mano a mano con el compositor y obtener así de primera mano todas las indicaciones necesarias para ejecutar la obra.
Para interpretar estas obras es preciso realizar un estudio de la obra en función no solamente de la música que viene escrita en la partitura, sino de la comprensión de sus anotaciones respecto a la técnica. Enfrentarse a estas vanguardias musicales es un riesgo y un desafío tanto para el intérprete como para el público, y quizás sea esto lo que da más sentido a la actividad del músico como artista.